Buenos días. Buenos días, señorías. Se sienten en sus escaños. Vamos a dar comienzo a la sesión plenaria. Buenos días, señorías. Buenos días también a las personas que nos acompañan desde la tribuna de público, a los medios de comunicación que van a seguir el transcurso del Pleno, también a los internautas que van a seguir a lo largo de la jornada la retransmisión de esta sesión plenaria del Parlamento extremeño. En primer lugar, tengo que pedir disculpas. Vengo de una reunión en mi despacho. La reunión era lo suficientemente importante como para tenerla que hacer esta mañana a partir de las 9 de la mañana. Por tanto, pido disculpas a sus señorías también por el retraso en el inicio de la sesión plenaria. Damos comienzo, por tanto, señorías, a la sesión plenaria número 49, correspondiente al día de hoy, 11 de abril del 2013. En primer lugar, tiene la palabra el señor secretario primero de la mesa para dar lectura al orden del día. Orden del día. Declaración institucional del Parlamento de Extremadura condenando contundentemente el ataque perpetrado en la madrugada del pasado día 1 de abril contra el domicilio particular del alcalde de Fuente del Maestre y diputado autonómico, don Juan Antonio Barrios García. Primer punto. Proyectos de ley. Proyecto de ley de renta básica extremeña. Debate de totalidad. Segundo. Solicitudes de creación de comisiones no permanentes de investigación. Primera, para el esclarecimiento del proceso de integración de Monte de Piedad de Caja General de Ahorro de Badajoz en Banco Caja 3 y sobre la situación en la que se encuentra actualmente la entidad Caja Badajoz, formulada por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida. Segunda, para el esclarecimiento de todo lo que pueda ser de interés en relación con las listas de espera sanitarias en Extremadura desde la 7ª legislatura hasta la actualidad, así como las causas y motivos que hayan afectado a la evolución de las mismas, formulada por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida. Tercer punto. Propuestas de impulso ante el Pleno. Primera, instando a la Junta de Extremadura a requerir del Gobierno central que incluya en la estrategia de emprendimiento y empleo joven medidas concretas con financiación suficiente del Fondo Social Europeo que permitan asegurar que los ciudadanos y residentes en la Unión Europea de hasta 25 años, así como los jóvenes menores de 30 años recientemente graduados, reciban una oferta de empleo, educación continua o formación de aprendiz en un plazo de 4 meses tras quedar desempleados o acabar la educación formal, formulada por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida. Segunda propuesta de impulso, instando a la Junta de Extremadura a devolver íntegramente a los pensionistas el importe excedido en los 6 meses desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley 16/2012 de 20 de abril de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, con los correspondientes intereses por mora, en su caso, y a poner en marcha de forma inmediata los mecanismos necesarios para que los pensionistas extremeños no tengan que adelantar ninguna cantidad por encima de los límites máximos de aportación mensual según los niveles de renta, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. Cuarto punto. Propuestas de pronunciamiento. Propuesta de pronunciamiento instando al Gobierno de España a defender en los foros y organismos internacionales en los que esté presente el cumplimiento de las resoluciones de la ONU sobre el Sáhara Occidental y a que se vele y se promueva en el respeto a los derechos humanos de los activistas y de la población saharaui en general, formulada por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida. Quinto punto. Preguntas orales a los miembros del Consejo de Gobierno de Extremadura. Primera, ¿qué gestiones ha realizado la Junta de Extremadura ante las inundaciones producidas? Formulada por don Pedro Escobar Muñoz. Segunda, ¿qué medidas piensa impulsar y en qué fecha el Gobierno de Extremadura para poner su parque de viviendas sociales a disposición de los afectados por una ejecución hipotecaria de su primera vivienda? Formulada por don Víctor Manuel Casco Ruiz. Tercera, ¿qué valoración hace la Junta de Extremadura de los datos de paro del pasado mes de marzo? Formulada por don Miguel José Bernal Carrión. Cuarta, ¿cuál es la previsión de la Junta de Extremadura para aprobar una línea de financiación de seguros agrarios? Formulada por don Francisco Torres Gil. Quinta, ¿qué criterio ha manejado la Junta de Extremadura para la reorganización de los PAC? Formulada por doña María Consolación Serrano García. Sexta, ¿qué valoración hace la Junta de Extremadura de la incidencia en materia de incapacidad temporal de los empleados públicos? Formulada por don Alfredo Escribano Sánchez.
Ya está, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario primero de la mesa. A continuación, señorías, y antes de dar comienzo a los puntos del orden del día, antes de entrar a debatir, los tres grupos parlamentarios de la Cámara elevan al Pleno, por acuerdo además también de la Junta de Portavoces, una declaración institucional del Parlamento de Extremadura condenando contundentemente el ataque perpetrado en la madrugada del pasado día 1 de abril contra el domicilio particular del alcalde de Fuente del Maestre y miembro también de esta Cámara, don Juan Antonio Barrios. El secretario primero de la mesa de la Cámara tiene la palabra para dar lectura a dicha declaración consensuada. Declaración institucional. El Parlamento de Extremadura condena de manera contundente los hechos ocurridos en la madrugada del lunes contra la vivienda personal del diputado autonómico y alcalde de Fuente del Maestre, Juan Antonio Barrios. Consideramos intolerables los ataques al domicilio particular y al entorno familiar de cualquier representante público en señal de protesta o campaña de denuncia social en Extremadura o en cualquier otra parte del territorio español. Los grupos políticos con representación parlamentaria, Partido Popular Extremadura Unida, PSOE Regionalista, Izquierda Unida Verde, señalamos el ataque sufrido por el diputado al mismo tiempo que le mostramos nuestro apoyo a él y a su familia. Quizás sea el momento de hacer un esfuerzo común por parte de toda la sociedad extremeña para que impere el sentido común y sigamos aprendiendo a respetar los derechos fundamentales que nos dimos hace ya más de 3 décadas. Los ataques personales a representantes públicos no son nuevos, aunque siempre han sido expresiones muy aisladas que no benefician a nadie. Y cuando esto sucede se está atacando a los que representan, se está atacando al sistema democrático y a la voluntad mayoritaria de quienes lo eligieron en las urnas. Que nuestra madurez democrática se vea también reflejada en nuestra madurez a la hora de ejercer nuestros derechos. Que la defensa de unos derechos no atenten contra la defensa de otros. Este es el límite que no puede sobrepasarse en un marco de convivencia democrática. Por eso, desde la Asamblea de Extremadura, como expresión de la soberanía popular, hacemos un llamamiento al respeto y al uso de los cauces democráticos como muestra de protesta y manifestación del descontento social, al tiempo que abogamos por el consenso y el diálogo como cauces prioritarios y válidos para la resolución de los problemas. Firmado por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, don Miguel Cantero Calvo, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, don Valentín García Gómez, y el portavoz del Grupo Izquierda Unida, don Pedro Escobar Muñoz. Muchas gracias, señor secretario primero de la mesa. Entiende esta presidencia, señorías, que al venir firmada por los tres portavoces parlamentarios de los tres grupos que están presentes en la Cámara, la declaración queda aprobada por unanimidad y por asentimiento de la misma. El primer punto del orden del día es el debate de totalidad del proyecto de ley de renta básica extremeña, cuyo registro de entrada fue el número 9844. De conformidad con lo acordado por la Junta de Portavoces en sesión del 9 de abril, la ordenación del debate es la siguiente. En primer lugar, intervención del Gobierno de Extremadura sin limitación de tiempo. A continuación, turno de fijación de posiciones por parte de los grupos parlamentarios de menor a mayor representación, por 10 minutos cada uno de ellos. Finalmente, intervención del Gobierno también por otros 10 minutos. Por tanto, y en base a ello, en primer lugar, tiene la palabra el señor consejero de Salud y Política Social, en representación del Gobierno, sin limitación de tiempo. Buenos días, señorías. Gracias, señor presidente, señores diputados. Subo por primera vez a esta tribuna para presentar un proyecto de ley, lo cual, sin duda, para mí supone un orgullo y una satisfacción, y también para exponerle a su señoría el proyecto de ley de renta básica de Extremadura. Una ley que pretende proporcionar a los ciudadanos de nuestra comunidad autónoma, especialmente a los que en estos momentos peor lo están pasando, un nuevo derecho que, tal y como se expresa en la exposición de motivos, persigue dar respuesta a las situaciones de escasez que se producen en nuestra comunidad autónoma. El protagonismo de este importante acto no es ni mucho menos este consejero, sino los responsables de las políticas sociales del Gobierno de Extremadura. El texto que hoy sometemos a esta Cámara es el fruto de un duro trabajo que se ha desarrollado principalmente en el seno de la Consejería de Salud y Política Social, pero también, y es importante resaltarlo,
con la aportación de otras consejerías y especialmente con entidades y organizaciones y colectivos sociales implicados en cuestiones relativas a la renta básica de Extremadura. Es un documento consensuado, es un documento hablado, es un documento acordado, refrendado con y por los agentes sociales y con las plataformas y colectivos sociales implicados, de los que nos hemos nutrido y reflejado muchas de las propuestas en este proyecto. Es por ello que en este comienzo de mi intervención quiero dejar constancia de mi reconocimiento personal y en nombre de la Consejería de Salud y Política Social del Gobierno de Extremadura a todos aquellos que de una u otra forma han trabajado de manera comprometida en la elaboración de este proyecto de ley que guarda entre sus hojas muchas horas de trabajo, de negociación, de investigación y de consenso. En definitiva, un texto que emana de un análisis realista de las necesidades de la ciudadanía extremeña y que puede convertir esas necesidades en oportunidades que permitan a los extremeños y a las extremeñas afrontar el complicado presente con la garantía que la Administración estará de una forma más visible al lado de quienes peor lo están pasando y con el convencimiento de que nadie en Extremadura caminará solo. Todo ello ha posibilitado que el Gobierno del presidente Monago, en la primera mitad de legislatura, pueda cumplir con uno de los puntos más importantes de las acciones que se ha propuesto este Ejecutivo. Pero por encima de la satisfacción por el cumplimiento de los compromisos adquiridos por este Gobierno con la ciudadanía, se encuentra el convencimiento de este Gobierno de que con esta ley se pone fin a los planteamientos pasados que entendía la atención a los más necesitados como un trámite subsidiario, rompiendo con el papel tradicional de la Administración como sustentadora económica de la ciudadanía e impulsando valores como el esfuerzo, el emprendimiento y la justicia social. De esta forma ya no será el ciudadano el que venga a pedir a la Administración, sino que será la Administración la que vele por el desarrollo y la integración de los ciudadanos. Y todo ello reforzando la idea de compromiso, el compromiso de que el que recibe la ayuda con todos sus ciudadanos. El ejercicio de los derechos no debe entenderse si no lleva aparejado el cumplimiento también de una serie de compromisos. Y esta ley es un ejemplo claro de esa idea. Lo que el ciudadano recibe de la sociedad debe revertir en la propia sociedad, porque los esfuerzos han de ser recíprocos. Con ello comenzó la presentación de la ley, con la que se da cumplimiento también a uno de los puntos más importantes del programa electoral del Partido Popular de Extremadura, el punto 885. Elaboraremos una ley extremeña de inclusión social que regulará la renta básica como un nuevo derecho de los ciudadanos para garantizar a los eventuales perceptores unas condiciones de vida dignas de sus necesidades. Recuerdo además que esta ley es fruto también no solo del convencimiento propio o del programa electoral, es también un convencimiento y es fruto de las negociaciones habidas con ahora el Grupo Parlamentario Izquierda Unida, antes de la investidura de nuestro presidente, así como los compromisos adquiridos para la tramitación de los presupuestos de este Gobierno, y todo ello prueba de que este Gobierno, además, es un socio fiable que cumple con sus compromisos. Aunque con distinto nombre pero con el mismo espíritu, esta ley de renta básica comienza en su exposición de motivos reconociendo que nace para dar respuesta a las situaciones de escasez de recursos básicos que se han originado en nuestra región debido a la actual situación económica. Las situaciones de exclusión social tienen hoy un alcance mucho mayor que en épocas anteriores y esta ley tiene por objeto abordar un problema real de nuestra comunidad autónoma. Porque atender las situaciones de exclusión social o de riesgo de exclusión social es uno de nuestros compromisos con las familias extremeñas. Pero lo realmente importante de este proyecto es que persigue a su vez eliminar esa dependencia económica de la Administración mediante el denominado Proyecto Individualizado de Inserción, que fija el itinerario que acompaña a la percepción de la prestación económica, auténtica medida de inclusión social que fomenta las labores sociales, la búsqueda activa de empleo y el emprendimiento, y más adelante me referiré a ella con más detalle. Así, la renta básica se concibe como un derecho subjetivo de carácter social, con una doble finalidad. Por un lado, garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de los ciudadanos y, por otro lado, promover la participación activa de sus beneficiarios que faciliten su inserción y normalización social y laboral.
con carácter subsidiario respecto a otras pensiones y prestaciones contributivas o no. También se ha diseñado esta renta con carácter complementario, de tal forma que si la cuantía de aquellas no fuera suficiente, podrán complementarse con esta prestación. Lógicamente, la renta básica se ha concebido con carácter finalista e intransferible, de naturaleza asistencial y, por tanto, fuera del ámbito de la aplicación de la Ley de Subvenciones de Extremadura. Sería absurdo, señoría, exigir a alguien que necesite de esta renta estar al corriente de todos sus pagos administrativos. Esto tiene otra ventaja añadida, y es que no es necesaria una convocatoria anual ni existe plazo para presentar solicitudes para solicitar el reconocimiento de este derecho, sino que se trata de una herramienta abierta y permanente a la que pueden acudir todos los que cumplan los requisitos para ello, independientemente del momento en que esto se produzca. En cuanto a sus beneficiarios, la renta básica se concibe para proteger al beneficiario de forma directa, pero también a la unidad familiar. Así se tiene en cuenta la existencia de más miembros en la unidad familiar para aumentar la cuantía de la renta a percibir. Dice el proyecto de ley que son los beneficiarios el titular de la renta y, en su caso, las personas que convivan con el mismo e integren la unidad familiar, siendo el titular el solicitante. La unidad familiar adopta en este caso un concepto moderno y adaptado a las situaciones actuales, incluyendo no solo las basadas en la relación tradicional marital, sino también en situaciones de convivencia de carácter permanente basadas en una relación afectiva equivalente a aquella, como son parejas de hecho. Los requisitos para acceder a este reconocimiento del derecho parecen bastante estándares, pero se hace preciso ver las particularidades de cada uno de ellos. El primero, el de tener residencia legal en Extremadura durante al menos un año antes de la solicitud de la ayuda, con un régimen excepcional para los retornados, refugiados, asiliados o personas que tengan autorizada su estancia por razones humanitarias. Yo creo que también es importante señalar aquí que este régimen especial ha sido una aportación por parte de agentes sociales como ha sido la plataforma del tercer sector, enriqueciendo el texto que hoy presentamos. En segundo lugar, el de tener más de 25 años, también excepcionado para mayores de 18 en caso de tener personas discapacitadas a su cargo, proceder de una situación de tutela o encontrarse en situación de orfandad. En este punto, también a propuesta de los agentes sociales, se requeriría inicialmente que los menores de 25 años deberían haber estado dados de alta al menos 2 años y que se ha reducido solo a 1. Esta ha sido otra de las peticiones que hemos incluido en el diálogo y en el debate que hemos tenido con los colectivos sociales, en este caso con la plataforma del tercer sector. Tercero, el de carecer de recursos económicos. A pesar de lo obvio que pueda parecer, no deja de ser esencial para la Administración y, por tanto, su determinación exacta se pasa a un artículo concreto, el número 10, y luego entraré con más detalle. Cuarto, ser demandante de empleo o de mejora de empleo, requisito que debe ser cumplido por todos los miembros de la unidad familiar o de convivencia y ejemplo de cómo esta ley persigue la búsqueda activa de empleo. Quinto, suscribir el proyecto individualizado de inserción, que se determina como un pilar básico de este proyecto y sobre el que luego también volveré más adelante. Y no residir en centros o instituciones que tengan obligación de satisfacer las necesidades básicas del residente, ya que la finalidad de la renta básica ya estaría cubierta, salvo en caso de mujeres víctimas de violencia de género que, a pesar de convivir en alguna de las casas de acogida de la comunidad, para mujeres víctimas de violencia de género sí podrán percibir la renta básica. Estos requisitos deben concurrir durante todo el proceso, es decir, desde el momento de la solicitud hasta el momento final de percepción de la renta básica y durante todo el periodo. Sobre el requisito de carencia de medios económicos que he citado, se entiende que tal situación se da cuando la suma de ingresos mensuales de la unidad familiar o de convivencia sea inferior al de la renta básica extremeño y sus complementos. Lógicamente, necesitamos una segunda determinación, que es la cuantía de la renta básica. La renta básica está fijada en el 70% del IPREN vigente en cada momento, aumentando un 10% por cada miembro de la unidad familiar, un 10% más cuando convive una persona con discapacidad o un 10% más para el pago de alquiler o hipoteca de la vivienda familiar.
con un límite, por tanto, de entre el 120 y 130 del IPREN, según el caso. Como podrán imaginar, señorías, esta escala es, sin duda alguna, fundamental, forma parte del núcleo duro de esta ley y, como tal, ha sido consensuada también con los distintos colectivos sociales. En concreto, el Grupo de Trabajo de Trabajadores y Trabajadoras Sociales de la Comunidad Autónoma de Extremadura propusieron incrementar el importe de la renta en los casos de tener que hacer frente al pago de la hipoteca, alquiler o tener personas discapacitadas al cargo. Por lo tanto, esta aportación, que sin duda alguna es beneficiosa, también hay que agradecérselo a los colectivos sociales. A efectos aclaratorios, como carencia de medios económicos es percibir menos de lo que correspondería por renta básica en Extremadura, la renta básica pone de manifiesto aquí su carácter complementario respecto a otros ingresos. Y yo creo que esto también hay que destacarlo. Es decir, habría un derecho a renta básica hasta complementar la cuantía que se ha estimado necesaria para cubrir las necesidades básicas. El otro requisito que opera a los efectos de definir carencia de medios económicos estaría referido a la tenencia de propiedades y otros derechos reales, el cual intuimos que se utilizará con menor frecuencia. Volviendo a la determinación de la renta, no se tendrá en cuenta una serie de rentas que parece de justicia que queden excluidos del cómputo. Así quedan excluidas las asignaciones por hijo a cargo menor de 18 años, previstas en la legislación de la Seguridad Social. Prestaciones por dependencia también quedan excluidas, retribuciones por acogimiento familiar y prestaciones por nacimiento o adopción de hijos también quedan excluidas, becas y ayudas al estudio excluidas, ayudas de urgente necesidad excluidas, ingresos de cursos de formación de jóvenes excluidas y contratos de formación inferiores a 6 meses y otras ayudas finalistas de carácter social que no sean periódicas percibidos por miembros de la unidad familiar. Sin duda alguna, la exclusión de todas estas percepciones le dan aún un carácter mucho más amplio, mucho más social a esta ley que hoy presentamos. También existen otras disposiciones relativas al valor de los derechos de propiedad, usufructo u otros reales en consonancia con el requisito anterior. Con todo ello, la renta a percibir quedaría fijada de la siguiente forma. Por un solo beneficiario, el 70% del IPREN mensual, que con los valores actuales quedaría en 372,76 euros al mes. Por 2 miembros de la unidad familiar, el 80% del IPREN, 426 euros al mes. Por 3 miembros de la unidad familiar, el 90% del IPREN mensual, 479,26 euros al mes. Para 4 miembros de la unidad familiar, el 100% del IPREN mensual, que serían 532,21 euros al mes. Para 5 miembros de la unidad familiar, el 110% del IPREN mensual, 585,76 euros al mes. Para 6 miembros de la unidad familiar, el 120% del IPREN mensual, 639,01 euros al mes. En cualquier nivel, si el beneficiario o cualquier miembro de la unidad familiar fuera discapacitado, se incrementaría sobre lo que estos niveles un 10% adicional del IPREN. Además, si hubiera que hacer frente al pago de la hipoteca o alquiler para vivienda habitual, también conllevaría el mismo incremento en cualquiera de los niveles anteriores, siendo el máximo, como hemos dicho, un 130% del IPREN, que son 692,26 euros al mes. Al final, haciendo un cómputo aproximado de duración y beneficiario, podríamos decir que en el caso de que una persona, un beneficiario o un titular del derecho percibiera el mínimo, que sería el 70% del IPREN, esto es 372,76 euros, en los 6 primeros meses recibiría 2.236,56 euros. En los 12 primeros meses, 4.473,12 euros. Y en los 18 meses, 6.709,68 euros. Si recibiera el máximo que permite la ley, que sería el 130% del IPREN, es decir, 692,26 euros, en los 6 primeros meses recibiría 4.153,56 euros. En 12 meses recibiría 8.307,12 euros. Y en 18 meses recibiría 12.760,68 euros. Estas cuantías se percibirían durante 6 meses renovables mientras dure la situación a paliar, pero siempre de conformidad con las condiciones que se den en cada momento. Es decir, que se hará una revisión de la situación del beneficiario de manera periódica. Ojo, porque nos encontramos ante otro punto importante, fruto del consenso también con los colectivos sociales, en este caso con los trabajadores sociales de Extremadura,
ya que se ha eliminado el límite temporal durante el que se puede percibir la renta, que será mientras dure la situación a paliar. Como refería al inicio de mi intervención, todo ello va acompañado de una serie de compromisos que resultan oportunos para cumplir las finalidades de la norma, que, como hemos declarado, no son puramente económicas, tales como cumplir con el compromiso de participación activa en el plan individualizado de inserción, no rechazar ofertas de trabajo y escolarizar y garantizar la asistencia activa y continuada a los centros escolares de los menores en edad escolar que convivan en la unidad familiar, entre otras, tal como consta en el artículo 11 del proyecto de ley. Entrando ya en el proyecto individualizado de inserción, decir que, junto con la renta propiamente dicha, constituye sin duda alguna la piedra angular de este proyecto. Así, todo el título quinto de esta nueva norma se dedicará íntegramente a regular este instrumento, concebido como un itinerario a seguir, cuyo fin es la superación de la situación de exclusión social. Esta norma, indefinida en cuanto a su vigencia, no quiere, sin embargo, beneficiarios por tiempo indefinido. Para ello, en vez de poner un límite temporal al beneficiario, se diseña este elemento esencial como un conjunto de medidas de actuación que deben en todo caso ser suscritas, aceptadas y cumplidas por el beneficiario del derecho a renta básica. Para cada beneficiario, dependiendo de las causas concretas que ha dado lugar a su situación y de las características de su entorno, tales como las familiares, deberá cumplir una serie de actividades que se consideran necesarias para superar la necesidad de exclusión social y que se consideran en todo caso temporal. Este plan aborda, por tanto, la realidad de la persona, la realidad personal, la realidad social y la realidad familiar de cada individuo. En todo caso, esta es una de las herramientas que, por su especificidad, quedan a expensas de un desarrollo reglamentario que ya les anuncio, señoría, que está muy avanzado y que verá la luz en cuanto se apruebe definitivamente esta ley. Los encargados del diseño y gestión del plan de integración serán los trabajadores sociales de los servicios sociales de base competentes en cada caso. Si bien bajo una fórmula de colaboración que encontramos en el título séptimo y que incluye actuaciones por parte de otras áreas, especialmente las áreas de empleo, educación y salud, así como, y esto es importante, con la colaboración también de agentes sociales, colectivos sociales y entidades del tercer sector. Esto permitirá, por ejemplo, que allí donde no haya recursos adecuados para cumplir la finalidad de esta ley, el beneficiario podrá cumplir su plan de integración bajo el amparo de estas asociaciones, como podría ser Cruz Roja, Cáritas o cualquier otro colectivo social de ese municipio, por muy pequeño que sea. Si bien hay que decir que este plan será revisable con cada renovación que se solicite de la renta, con lo que se convierte en una herramienta totalmente adaptable en el tiempo. Aunque quizás no proceda aún a avanzar el desarrollo reglamentario, sí anunciarles que está en fase muy avanzada de elaboración y su publicación se hará de forma coordinada con la ley para que la falta de desarrollo reglamentario no impida la efectiva e inmediata entrada en vigor de la ley. Así, tengo aquí un ejemplar de dicho borrador de decreto que quiero citar para dibujar las líneas maestras de estos proyectos individualizados de inserción y que contendrán, a modo de ejemplo, un diagnóstico de la situación sociolaboral, acciones a corto, medio y largo plazo para incorporarse al mercado laboral, así como un pronóstico de superación de la exclusión social. Para ello, las acciones que contengan cada plan podrán concretarse, primero en el ámbito familiar y personal, como aquellas orientadas a promover la estabilidad, la convivencia, la participación social o las que faciliten el acceso a la permanencia en una vivienda. En segundo lugar, también irán destinadas al entorno educativo, aquellas que permitan el desarrollo de actitudes y habilidades para la persona y para adquirir nuevos conocimientos, y aquellas orientadas a garantizar la escolarización de los menores. También van a ir destinadas en el ámbito de la salud, aquellas orientadas a participar en programas preventivos y de promoción de hábitos saludables, así como al acceso a tratamientos específicos de enfermedades o patologías detectadas, o medidas de desintoxicación o deshabituación cuando sea necesario y así lo prescriban los servicios sociales. Y por último, también en el ámbito de la formación y el empleo, aquellas actuaciones de orientación laboral y formación ocupacional, la búsqueda activa de empleo, participación en talleres o incluso la promoción del autoempleo.
Todo ello, como pueden observar, nada tiene que ver con la idea oscura o la idea reduccionista e interesada de quienes algunos pretenden que los ayuntamientos vayan a poder encontrar aquí una mano de obra barata, ya que en ningún caso los requisitos así lo permitirían. Quizás quienes piensen así no hayan comprendido el propósito final de esta ley, o simplemente que piensen que esta ley no está preparada para sacar a las personas de la situación en la que se encuentran. Este proyecto se pondrá en marcha al mes de concederse la prestación económica y su cumplimiento será evaluado constantemente mientras dure el derecho a la percepción de la renta. Para ir finalizando, nos ha parecido procedente y acertado incluir la creación de una comisión de seguimiento, que será también desarrollada reglamentariamente y que será un órgano con funciones de evaluación y seguimiento de las prestaciones y, por tanto, de la ejecución de esta ley. En esta comisión estarán formadas por representantes de las consejerías competentes en materia de servicios sociales, empleo, salud, educación y hacienda, o a cualquier otra aquella que sea competente en la materia. Estarán también presentes la administración local, los agentes sociales y económicos y también el tercer sector. En cuanto a la financiación, la disposición adicional segunda del proyecto de ley dispone que anualmente se fijará la cuantía y será la suficiente para atenderla económicamente. Tengan en cuenta, señorías, que a diferencia de otras propuestas, la de esta ley se configura como un derecho subjetivo de los ciudadanos, lo que obliga a la Administración a reconocerlo y a garantizarlo cuando corresponda y cuando corresponda, sin que puedan imponer negativas a los administrados por cuestiones presupuestarias. Y esto yo creo que hay que dejarlo bien claro. El derecho subjetivo que nace con esta ley tiene entre sus garantías la obligatoriedad para la Administración de consignar cualquier cuantía presupuestaria que sea necesaria. Y ahora sí, para finalizar, pero no por ello menos importante, me gustaría destacar algunas cuestiones básicas del procedimiento, como pueden ser: las solicitudes se dirigirán al titular del órgano competente en materia de prestaciones sociales, en este caso la Dirección General de Política Social y Familia, quien, previa comprobación de la documentación e informe social de los servicios sociales de base, resolverá en el plazo máximo de 3 meses desde la presentación de la solicitud. El silencio administrativo se entiende como negativo. El abono tendrá efectos desde el primer día del mes siguiente a la resolución favorable. El derecho a la percepción de la renta básica podrá modificarse, suspenderse y extinguirse en los casos previstos en la ley. El reintegro, en su caso, tendrá lugar conforme a lo previsto en la Ley de Subvenciones de Extremadura. Se incluye también un régimen de infracciones por grados y sus correspondientes sanciones. Y por último, decir que esta norma deroga el decreto 281/2011 que regula las AISES, estableciéndose un régimen transitorio según el cual las solicitudes ya realizadas conforme a aquella norma y no resueltas seguirán rigiéndose por el régimen de las AISES si las solicitudes de renovación de esas ayudas se considerarán nuevas solicitudes conforme a la ley de la renta básica. Yo creo que este aspecto también es destacable, pues aquellos que sean perceptores de esas ayudas de emergencia, las famosas AISE, serán inmediatamente perceptores de la nueva ley de la renta básica. Quiero terminar mi intervención reiterando mi agradecimiento a todos los agentes sociales, a los colectivos sociales, también a los partidos políticos que han trabajado en el desarrollo de este texto. Sin duda, una parte imprescindible para el trámite que hoy refrendamos. Y junto a ellos también felicitar a los funcionarios y a los trabajadores del Gobierno de Extremadura por su diligencia y buen hacer, a los técnicos de la Dirección General de Política Social, muestra del importante potencial que tiene nuestra Administración. Por último, un mensaje también a todos los ciudadanos, a esos que peor lo están pasando en estos momentos difíciles, y es el de que no están solos. Cuentan con el apoyo comprometido del Gobierno de Extremadura, que trabaja para que juntos, de la mano, ganemos esta dura batalla que nos permitirá superar el presente y ganarnos el futuro, porque en nuestra región nadie caminará solo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor consejero. A continuación, señorías, turno para los grupos parlamentarios de menor a mayor representación y por tiempo de 10 minutos, como he anunciado antes.
En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde Síes, tiene la palabra su portavoz, el señor Escobar Muñoz. Señoras y señores diputados, buenos días a todos y a todas. Creo que el pleno que celebramos hoy probablemente sea uno de los plenos más importantes de toda la legislatura. Por eso me quiero permitir, desde esta tribuna, hacer un pequeño homenaje a alguien que no está entre nosotros, al profesor José Luis San Pedro. Me gustaría que en la memoria que quede parlamentaria de esta ley quede la referencia a esa persona que nos dejó cosas tan necesarias como una sonrisa, aunque sea trusca, y cosas tan importantes como una propuesta de economía que obviamente solo puede ser humanista. Señorías, estamos en el órgano legislativo de la Comunidad Autónoma de Extremadura. No me gusta utilizar el término de templo de la palabra que muchas veces se utiliza aquí. Es muy repetido. Yo prefiero utilizar el término de templo de la soberanía, para que no nos quedemos solo en las palabras. En este templo de la soberanía extremeña vamos a tomar decisiones, vamos a proponer, y espero, lo que es más importante, acordar medidas para intentar paliar las dificultades y las angustias de muchos extremeños. Vamos a hacer que la política sea lo que debe ser, la respuesta a las demandas de la ciudadanía. La palanca con la que movemos, con la que transformamos, o por lo menos lo intentamos, no solo debemos intentarlo, sino conseguirlo, cambiar la realidad. En el equilibrio dialéctico entre la ley y la realidad, a veces ocurren dos cosas. A veces ocurre que los cambios legislativos sirven para impulsar una realidad que todavía no está madura entre la sociedad. Ha ocurrido en leyes como las de los derechos ciudadanos, derechos de minoría según su orientación sexual. Ha ocurrido en el ámbito de determinadas leyes en las que las leyes han tirado de la realidad para ajustarla, para hacer que avance, como una locomotora que tira de algo que todavía no está maduro. Pero otras veces ocurre que la realidad supera el marco establecido, el marco legal establecido, en el que la evolución de la realidad social va por delante y supera la realidad legislativa. Yo creo que en este momento estamos en ese caso. A veces la realidad legislativa, los órganos legislativos tienen que dar un salto adelante, por lo menos para ponerse a la par de lo que ya está en la sociedad y que necesita nuestra respuesta. En el tema que nos ocupa hoy, la renta básica extremeña, creo que estamos en este segundo caso. La raquedad económica y social de España, y por inclusión y por concreción de Extremadura, es la profunda y poliédrica crisis en la que nos encontramos, que ha multiplicado el número de ciudadanos y ciudadanas que se acercan a la pobreza, que caen en la exclusión social, que sienten la angustia de no tener lo suficiente para satisfacer sus necesidades básicas, que ven cómo su dimensión de ciudadanía se reduce a la lucha desigual por la simple y primaria subsistencia. Esta nueva realidad se ha ido incubando, no ha explotado así de golpe, se ha ido incubando lentamente en el seno de una sociedad injusta, estructuralmente insolidaria y egoísta. Esta nueva realidad que se ha ido incubando finalmente ha eclosionado en los últimos años, mostrando su rostro más duro y más cruel. Millones de personas no tienen garantizados los derechos humanos más básicos, el derecho a tener un techo y el derecho a tener alimento. Y todo ello, paradójicamente, en una sociedad que se pretende solidaria, democrática y que con frecuencia presume, y le damos lecciones al resto del mundo, de ser la campeona en el respeto de los derechos humanos, identificándolos en 2 o 3, derecho a la expresión, derecho a la asociación, etcétera, etcétera, y olvidándose de los que son primarios, de los que son básicos, de los que nos permiten sobreexistir. Pues en esta sociedad democrática, si una parte importante de la población no tiene garantizados esos derechos primarios y básicos, no se puede llamar sociedad democrática. Creemos que no hay sociedad democrática y civilizada si los derechos se quedan en el papel o se quedan en el ámbito de las palabras. La democracia o es real o no lo es. Yo creo que es fácil constatar que esta dura realidad de la crisis y las secuelas que provoca ha pillado a esta sociedad tan democrática y tan civilizada y supuestamente avanzada sin los mecanismos de respuesta a la realidad en la que nos encontramos. Digamos que les ha pillado desprevenidos, o no han sabido o no han podido responder al nuevo marco de necesidades sociales que se ha creado y que se manifiesta frecuentemente con tintes dramáticos. Y tenemos que responder,
en este órgano legislativo, en este marco, por supuesto, lo que es el templo de la palabra, pero que tiene que ser el templo de la soberanía, en este marco tenemos que responder a esa realidad y tenemos que acelerar para ponernos a su altura. Y eso es lo que la sociedad extremeña, especialmente los más necesitados, los que están pasando lo peor, los que tienen más dificultades para comprar su alimento, pagar su hipoteca o pagar su alquiler, esperan que esta Cámara, espera que decidamos, que acordemos, que lleguemos a acuerdos concretos que consigan cambiar, aunque sea insuficientemente, la realidad social. La renta básica extremeña tiene que ser, señor consejero, esa respuesta. Y le anticipo que vamos a votar afirmativamente en este debate de totalidad, sabiendo que aún le queda un recorrido importante, pero que esperamos que sea lo más corto posible. El proyecto que finalmente ha entrado en la Cámara y que consta en la carpeta del Pleno, desde luego, es bastante diferente del borrador inicial que se nos presentó. Lo valoramos positivamente. Esto, sin duda, es el esfuerzo y el resultado de muchas reuniones con muchos colectivos, con los sindicatos, con grupos que están trabajando en ese ámbito, que nosotros también hemos mantenido, naturalmente, como usted sabe. Y ahora le voy a decir, ya de manera más resumida, las cosas que queremos de esta ley y que no queremos de esta ley. En el ámbito de la soberanía y de las decisiones, no queremos que esta ley, de la que tanto se ha escrito, de la que tanto se ha hablado y que todavía dará mucho por delante, no queremos que sea un texto más de difícil y tardía aplicación, de aplicación restringida, que le ocurra como a otras leyes que despiertan una enorme expectativa y que después, por distintos motivos, desde los presupuestarios hasta los requisitos que contempla la ley, sea una ley que provoca una enorme frustración. No queremos que eso ocurra. En cambio, sí queremos que quede garantizado, y parece ser que el texto va en esa línea, que la renta básica sea un derecho subjetivo y, por lo tanto, reclamable, si llegara el caso, que ojalá no, de los posibles beneficiarios ante la Administración. Queremos que los compromisos que se puedan adquirir los beneficiarios para su inserción social, puesto que no son una prestación económica para satisfacer determinadas necesidades, sino devolver la dimensión de ciudadanía a los que lo necesitan, queremos que esos compromisos sean acordados y adaptados a la situación singular de cada uno. Usted ha dicho que no se podrán rechazar de manera genérica ofertas de empleo. Tienen que estar relacionadas con la empleabilidad de cada uno. Cualquier cosa, a lo mejor no es una oferta de empleo. Habrá que ver las condiciones singulares de cada uno, de empleos que pueda desempeñar para los que estén preparados o que correspondan más o menos a su formación. Queremos que quede garantizada claramente, a pesar de que se reconoce como derecho subjetivo, la obligación del gobierno de turno a responder a ese derecho que se reconoce. No queremos que sea una ley de una legislatura, como otras leyes importantes que hay en el Estado español, que en cada legislatura, según los gobiernos de turno, han cambiado. Queremos que sea una ley que tenga larga vida, revisable, ampliable, por supuesto, pero que tenga larga vida. Y si es verdad que se reconoce como derecho subjetivo y reclamable, y por lo tanto con la obligación de la Administración de responderlo, no queremos que haya topes previos que limiten el número de perceptores, y para ello solo hay una forma, y es que los créditos que se debiliten en cada ejercicio presupuestario tienen que tener el carácter de crédito ampliable. Por lo tanto, no es lo determinante lo que se fija a priori, 10, 15, 20, 30 millones, sino que al final, al cerrar el ciclo, será el número de perceptores con derecho a esa prestación lo que determinará cuánto dinero se ha gastado y se ha destinado a la renta básica. Por lo tanto, a lo mejor no es el momento de hacer una batalla si tiene que haber 30, 50, 200, 500 millones. Se tiene que garantizar que si el número de perceptores supera las previsiones iniciales, tiene que haber la respuesta correspondiente por parte de este Gobierno y de cualquier Gobierno en esta legislatura o en cualquiera que venga. No queremos que el tiempo de percepción esté condicionado. Me alegro que usted haya especificado, yo ya lo tenía apuntado, tenía hecho mis apuntes, lo que quería que fuera la ley, que no fuera, y no he ido tachando las cosas que usted ya ha aceptado que podían estar que están consensuadas en el próximo, o que están incluidas en el próximo texto. No puede tener fecha de caducidad. No puede tener fecha de caducidad. Mientras permanezcan las circunstancias que justifican la concesión de la ayuda, de esta prestación, debe garantizarse que esa se seguirá recibiendo. Luego, señor consejero, esta ley es la última de otros nombres parecidos que hay, que tienen hasta 16 nombres por ahí distintos: renta mínima de inserción, salario social base, renta garantía ciudadana de tal comunidad o cual comunidad. Como esta ley extremeña es la última que se hace, tenemos motivos para pensar que debe ser la mejor de todas. Vamos a aprender de las que ya se han hecho por ahí. Lo que está inventado no hay que inventarlo, pero sí se puede mejorar y se puede perfeccionar. Entonces, queremos que esta ley sea la mejor de las que hay y queremos que las cantidades que se contemplan, que imagino que
habrá cierto criterio de flexibilidad por parte del Gobierno, tiene que estar por encima de la media española en el punto de partida y en el punto de llegada, porque las circunstancias así lo requieren. Cuando las leyes de renta mínima de inserción que hay en otras comunidades se elaboraron, algunas hace ya bastantes años, las circunstancias no eran tan duras como son ahora. Y además Extremadura siempre ha tenido, por desgracia, un gradiente negativo respecto de las cifras, los salarios medios, las pensiones medias, el número de desempleados, etcétera, que otras comunidades. Por lo tanto, es perfectamente legítimo y comprensible que estemos en condiciones de exigir que el punto de partida y el de llegada sea el más alto y el número de perceptores, proporcionalmente a la población que hay, sea superior a las medias que se manejan en el resto del Estado. Ya estoy fuera de tiempo. Igual que le he dicho que no queremos que sea una ley de difícil y tardía aplicación, tampoco queremos que los tiempos de valoración sean demasiado largos. Tengo grandes dudas de que la estructura actual de los servicios sociales, que son los que queremos que tengan el mayor protagonismo en la valoración de estas solicitudes, quizás sería necesario reforzar esos servicios, porque los actuales servicios sociales, en su actual dimensión, ya tienen bastantes dificultades para responder a la demanda que les llega diariamente por las circunstancias de esta crisis poliédrica que les decimos. Y, desde luego, creemos que el protagonismo debe corresponder a los servicios sociales y a la consejería que en este momento usted gestiona. No queremos que ocurra como otras leyes importantes, como la de la dependencia, por ejemplo, que en ese ámbito un poco caótico de la prestación y de las responsabilidades, al final no puede estar condicionado que un ayuntamiento de color A o un ayuntamiento B, según la pasión que tengan los alcaldes, tengan más posibilidades de recibir la dependencia que otros ayuntamientos en lo que no tengan las circunstancias. Queremos que el protagonismo mayor lo tenga la consejería que usted decide y los técnicos en la materia, que son los trabajadores sociales. Le repito nuestro voto favorable y nuestra disposición a que el trámite sea lo más rápido posible. Disposición sin horario ni calendario, señor consejero. La realidad nos lo pide y muchos extremeños lo están necesitando. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Cobán. Por el Grupo Parlamentario Socialista, PSOE, Regionalistas, tiene la palabra y por tiempo de 10 minutos la señora Gil Rosiña. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Buenos días, diputados y diputadas. Comenzamos hoy la tramitación de una ley muy demandada por miles de ciudadanos y ciudadanas en Extremadura, como es la renta básica, una renta muy necesaria en una región que en estos momentos tiene una realidad dramática, una de las mayores tasas de paro de este país, con el 34%, 173.000 ciudadanos que están parados, de los cuales 70.000 no cobran ninguna prestación. Una cruda realidad que no nos permite a los políticos ni a la política mirar para otro lado. Y quizás por eso los tres partidos que obtuvimos los votos suficientes para sentarnos en esta Cámara Legislativa prometimos en nuestros programas electorales poner en marcha la renta básica en la región, pero desde el inicio de la legislatura hasta hoy han pasado casi 2 años, un tiempo incomprensible para que esta ley no sea ya una realidad y esté en marcha, si la situación de la región es tan dramática, si la situación de la región es tan dura. Esta especie de viacrucis que viene recorriendo esta ley a lo largo de los casi 2 años de legislatura que llevamos ya, se debe, a juicio de los socialistas, a una falta clara de voluntad política del Gobierno de Monago de dar una respuesta rápida a esos miles de ciudadanos y a una excesiva instrumentalización de esta ley bajo los intereses políticos del Partido Popular y de Izquierda Unida, primándolo por encima de las necesidades y los intereses de los ciudadanos de esta región. Estas cuestiones son las que provocaron en su día que la sociedad civil se organizara y reclamara mediante la recogida de firmas, más de 27.000, la puesta en marcha de la renta básica en nuestra región. No tuvo buen final la iniciativa legislativa popular por no alcanzar los votos suficientes, que, como ya hemos reconocido los socialistas, son excesivos. Eso hay que cambiarlo y hemos mostrado ya nuestra intención de hacerlo en este mismo Parlamento. Ante la imposibilidad de tramitar la iniciativa legislativa popular, desde el PSOE en ese momento dijimos: retiramos la iniciativa que los socialistas presentamos en agosto, asumamos los 3 grupos políticos el texto de los ciudadanos y tramitemos desde el consenso y cuanto antes la renta básica en Extremadura. Esa ha sido siempre la voluntad
y el compromiso de los socialistas, cuanto antes y desde el consenso. Sorprendentemente, 48 horas después de esa invitación, la Junta de Extremadura tenía ya preparada la ley, que es la que hoy estamos debatiendo. Señor consejero, compartimos la mayor parte de la literatura de esta ley. De los 41 artículos que contienen, estamos de acuerdo en su gran mayoría, pues, entre otras razones, no difiere mucho del resto de las leyes de rentas mínimas que hay en el resto de las comunidades autónomas de nuestro país. Y aunque hay cuestiones que hay que matizar, como ese mínimo del IPREN del que debe partir la renta mínima individualizada que van a recibir los perceptores, hay cuestiones fundamentales que para los socialistas en estos momentos son inaceptables. Y lo leal en política es fijar la posición cuanto antes para saber y poder llegar de esta manera a un consenso político. Estoy hablando de la financiación de la ley, de la contraprestación de los perceptores de la renta mínima y de la poca concreción en los trámites burocráticos para solicitar la renta. Los 13 millones de euros consignados para este año nos parecen absolutamente insuficientes, pero para los años sucesivos esta ley no garantiza que vaya a haber partidas superiores. Por eso los socialistas queremos proponerle hoy, señor consejero, un blindaje económico de la renta básica, estableciendo un tanto por ciento del PIB que anualmente irá destinado a la misma, asegurando así un suelo, asegurando así un mínimo en el presupuesto que evite que el Gobierno de turno quiera tener la disposición de poner 13 millones, de poner 7 o de poner 2 anualmente para la renta básica. ¿Cuál debe ser ese porcentaje del PIB para brindar esta renta? El 0,5 del PIB. Si los presupuestos contemplan planes de empleo de carácter social, estamos hablando de en torno a 90 millones de euros, el 1% del PIB. Si los presupuestos no contemplan planes de empleo, estamos hablando en torno a 170 millones de euros. Si vamos a aprobar, señorías, esta ley para proteger socialmente a quienes hoy no tienen nada, debemos acompañarla de políticas activas de empleo para la contratación y para la formación, porque esa es la mejor política social de todas, la de la creación de empleo, que eso es lo que necesitan y eso es lo que piden los parados de esta región, especialmente los más de 70.000 que hace meses que no cobran ninguna prestación. Si aplicamos esta propuesta de los socialistas a los 2 presupuestos que lleva hecho el Gobierno del Partido Popular, estaría claro que debería ser el 1% del PIB el que vinculemos, ya que el Partido Popular no viene en ninguno de estos 2 presupuestos apostando por el empleo público, nada que ver con los socialistas, que lo defendemos como la mejor política social y que lo defendemos con la garantía de que cuando lo hemos aplicado en esta región ha funcionado. Los últimos 48 millones de euros del último Plan Especial de Empleo del Gobierno de Fernández Vara permitió en esta región contratar a mucha gente, más de 7.000 contratos se hicieron entonces, garantizó prestaciones a muchos para vivir con dignidad y no dejó que la gente cayera en la exclusión social. Hoy, señorías, hay muchas más razones que hace 3 años para apostar por el empleo público en Extremadura. No se pueden, señorías del Partido Popular, cerrar los ojos a una realidad que nos dice que de los 173.000 parados que tiene esta región, en torno a 18.000 son mayores de 55 años en Extremadura. En torno a 18.000 personas que corren el riesgo de estar absolutamente expulsados del mercado de trabajo, que corren el riesgo de no volver a trabajar nunca más y estar abocados a la exclusión social. No podemos cerrar los ojos, señorías, de que de los 173.000 parados que tiene esta región, 96.700 lleven más de un año buscando activamente empleo y sean parados de larga duración. ¿Cómo no vamos a apostar ante esta realidad por el empleo público con el verdadero drama que viven miles de ciudadanos? Nos negamos, señor consejero, a que los perceptores de esta renta tengan que realizar trabajos sociales, porque eso es condenarlos y estigmatizar a los parados por el hecho de ser parados y estarlo. Rompe con la esencia de lo que significa este salario social, que es la renta básica, rompe con la esencia de lo que significa el voluntariado social en esta región y en este país. La contraprestación únicamente debe estar vinculada a esa reinserción de esos trabajadores al mercado de trabajo, porque lo que ellos quieren no es cobrar esta renta y poder tener un trabajo que dignifique su vida. No hagamos una excesiva burocracia un obstáculo para solicitar esta renta básica, como ocurría y está ocurriendo con las AISE. Hagamos un trámite sencillo y no hagamos como está ocurriendo con las ayudas a la emergencia social. Termino, señor presidente. Más allá del breacursis político,
al que ha estado sometida esta ley desde el inicio de la legislatura, los socialistas queremos lamentar que no vengan precedidos del diálogo social al que estábamos acostumbrados en esta tierra. Es legítimo, esa es su manera de gobernar, pero nosotros no la compartimos. Queremos reconocer y poner en valor a los más de 27.000 ciudadanos que con su firma miraron a este Gobierno y también a este Parlamento buscando una respuesta por parte de la política. Y queremos quedar muy claro que aquí, señorías, no partimos de cero y que en esta región fuimos pioneros en los años 90 en poner en marcha aquellos primeros salarios sociales de primera generación que hemos conocido como las AISE, y hoy de lo que estamos hablando, y ya empezamos a hablar en la pasada legislatura, porque así lo reconocimos y lo pusimos en el Pacto Social y Político de Reforma para la región, es de este salario de segunda generación que va a significar esta ley de renta básica cuando se apruebe. Por eso los socialistas votamos sí a la tramitación rápida y por la vía de urgencia de este proyecto de ley de renta básica, con el firme compromiso de mejorarlo en el trámite de las enmiendas, convencido de que hay que blindar económicamente esta ley, de que hay que asegurar un mínimo del presupuesto vinculado al PIB y acompañar la protección social de los ciudadanos con planes de empleo público, porque esa es la mejor política social de todas, que es la del empleo. Renunciar a estas cuestiones significa aceptar una ley de papel que no va a garantizar una respuesta seria a esos miles de ciudadanos que están absolutamente desesperados. Nosotros queremos y nosotros confiamos en poder alcanzar un acuerdo. Nada más y muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Gil Rosiña. A continuación, señorías, por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, tiene la palabra su portavoz, el señor Cantero Calvo, por tiempo de 10 minutos. Gracias, señor presidente. Señorías, buenos días a todos. No puedo sino empezar esta intervención del Grupo Parlamentario Popular de otra manera, dando las gracias al presidente del Gobierno, a José Antonio Monago, al presidente de todos los extremeños y, por supuesto, dando las gracias al consejero de Salud y Política Social y, por supuesto, a todo el gran equipo con el que ha trabajado sin descanso para hacer realidad el poder traer hoy aquí este proyecto de ley que sin duda significa un hito histórico. Y digo un hito histórico para la comunidad extremeña por una sencilla razón. Tras 28 años de gobierno socialista hemos tenido que esperar los extremeños a ver y conocer cuál es el punto de solidaridad que en otras comunidades, en todas las comunidades existía, salvo en la extremeña. Era la única en la que no se ofrecía ese compromiso de seguridad, ese compromiso de protección que estaban esperando y están esperando muchas personas. Esas personas, tantas familias de Extremadura que se han visto desgraciadamente abocadas a una situación lamentablemente perjudicial por las políticas llevadas a cabo por anteriores gobiernos socialistas. Y ha tenido que ser una vez más el Partido Popular, el gobierno del Partido Popular, en el que peor momento económico de la historia de la democracia ha tenido que decirle al pueblo extremeño que peor lo está pasando, aunque ustedes no lo quieran ver, que no está solo. Y que hay asuntos, señores del Partido Socialista, con los que no se puede hacer demagogia, ni con voces educadas y con discursos hipócritas se puede llegar hacer demagogia en algo tan sensible, en algo tan importante, y por lo tanto no se puede ni esperar ni hacer esperar a quien lo están pasando mal. Señorías, hay muchas familias que hubieran querido y hubieran agradecido que hoy saliéramos de aquí con una ley aprobada. Sí, pero no. Ustedes, miembros del Partido Socialista, no lo han querido. Y eso deberán explicárselo a todos esos extremeños que estaban y confiaban en su labor iba a ser responsable. Ustedes tendrán que explicar a todos esos extremeños que estaban esperando que hoy saliese de aquí una ley aprobada, por qué ustedes han preferido el boato, por qué han preferido la foto, por qué han preferido el espectáculo como el que dieron ayer. Usted, señor Vara, presidente que fue de todos los extremeños, delante del Parlamento de Extremadura, una absoluta vergüenza. Señor consejero,
una vez pensé... Silencio, señorías. Señor momento, consejero. señor Cantero. Un momento, señor Cantero. Silencio, señorías. Señor Cantero, le ruego que no vuelva a hacer referencia a nada de lo que pasó en el día de ayer y le ruego se ciña exclusivamente al contenido del debate. Señor consejero, una vez pensé que el Partido Socialista quería que este proyecto de renta básica que trae el Gobierno del Partido Popular se aprobara cuanto antes. Es de reconocer que pequé de ingenuo. No queríamos creer, se lo digo con toda sinceridad, que se pudiera utilizar el sufrimiento de los ciudadanos para hacer política. Porque eso entendemos que no es hacer política. Eso es la reflexión que hacemos y sacamos y ponemos encima de la mesa sobre aquellos que realmente lo que pretenden. Y señor presidente, sin hacer mención a nada en concreto, le puedo decir que lo que se trasluce es que realmente lo que preocupa a muchos dirigentes del Partido Socialista es no perder su sillón y son capaces para ello hasta de sacárselos a la calle. Espero que eso tenga una justificación y que se lo digan a Rubalcaba este fin de semana cuando venga. Señor Cantero, gracias, señor Monago. Señor Cantero. Sí, señor presidente. Silencio, señoría. Gracias, Señora Murillo, el debate lo dirige esta presidencia. Gracias, señor presidente. Señor Cantero, le he dicho antes que no vuelva a hacer referencia. Bastante tiene esta presidencia por poner cordura dentro del hemiciclo y fuera también, señoría. Le ruego que retire esas palabras últimas de referencia del día de ayer y no vuelva a hacer mención del día de ayer. Se ciña al texto que ha expuesto el consejero esta mañana aquí. Señor presidente, sin querer generar ninguna polémica, únicamente estoy diciendo que hay políticos que deben trabajar con los sillones donde tienen que trabajar y no en la calle. Trabajar con la gente en la calle se ciña al texto, señoría. Retire las palabras, señoría, o las retira esta presidencia del diario de sesiones. Quedan retiradas, señor presidente. Gracias, señoría. Puede continuar. Señor Monago, gracias, presidente. Gracias, señor consejero, porque han dado un paso al frente con este proyecto de ley para que nadie en Extremadura que lo está pasando mal camine solo. La peor situación económica que les ha tocado vivir, a más de los ciudadanos que seguramente el Partido Socialista pudiera llegar a entender con su egoísmo político, ahora mismo están viendo refrendado ese derecho y protegido con las políticas del Partido Popular. Y por eso digo que gracias, señor presidente, no solo de las personas que en su momento confiaron en ti, sino también ya a estas alturas en muchos ciudadanos que en su momento no confiaron que este proyecto del Partido Popular diese respuesta a las verdaderas necesidades sociales y que ahora mismo ya somos más los extremeños que contamos y desde luego con esa confianza que has demostrado que eres de fiar y que por lo tanto cumples con todos los extremeños. Sin duda, presidente, muchas gracias. Este grupo parlamentario desde luego tiene claro que el Gobierno, como digo, está dando respuesta eficaz y eficiente a una dura realidad social a la que el anterior Gobierno socialista descaradamente dio la espalda. Y este proyecto de ley que trae este Gobierno de José Antonio Monago y este Grupo Popular apoya, desde luego, no se hace en 2 tardes, señor Fernández Vara. Se hace trabajando como se ha hecho por parte del Gobierno del Partido Popular, consensuándolo con todos los agentes sociales, con la patronal, con los sindicatos, con los colegios profesionales de trabajadores sociales, con la CREX, con la plataforma del tercer sector. Y sobre todo porque ampara algo importantísimo y que ha hecho referencia el consejero, a ese doble derecho que ustedes parece quieren negar a los ciudadanos que peor lo están pasando. Ese derecho de percibir una cantidad de dinero para poder vivir dignamente en esta época que gracias a ustedes les ha tocado vivir. Y segundo, a recibir precisamente una atención por parte de la Administración, una atención personalizada para poder crear su inserción bien social o bien laboral. Y es que esto lo hemos vivido todos y lo hemos palpado todos los grupos parlamentarios que hemos querido y nos hemos involucrado en este proyecto, en este gran proyecto del Gobierno de José Antonio Monago. Desde luego hay formas de contar lo que está ocurriendo. Está la forma interesada y está la forma que están esperando los ciudadanos. Está la forma interesada que acabamos de oír esta mañana, donde se exige, para poder llegar a un acuerdo, que se determine una cantidad fija y blindada
Y está la versión que están esperando todos los ciudadanos, que simplemente, además, recogida en el propio proyecto de ley y que ustedes no quieren, que llanamente manifiesta que la dotación presupuestaria ha de ser claramente la que sea necesaria. Ni 5 ni 10. Si tienen que ser 2, ojalá que sean 2. Y si tienen que ser 30, que sean 30. Pero además, cuando lo expliquen a la ciudadanía, expliquen también por qué en el proyecto que ustedes inicialmente presentaron, precisamente decían lo mismo que ahora viene en este proyecto de ley y que ustedes ahora no quieren apoyar. Explíquenlo. Señor consejero, se nos dice por parte de quien no quiere que hoy salga de aquí esta ley aprobada, por parte del Partido Socialista, que hacen falta acciones preventivas. La mejor acción preventiva es sacar esta ley cuanto antes. Y desde luego ya lo podían haber hecho hace 5 años. Pero lástima, no pensaban que cuando el Grupo Parlamentario Popular, cuando el Partido Popular, cuando toda España decía que nos encontrábamos en una situación de crisis y agónica desde el punto de vista económico, el Partido Socialista no veía más allá de sus propias narices. Por cierto, se nos dice que es poco el esfuerzo presupuestario que está haciendo el Gobierno de José Antonio Monago para dotar presupuestariamente esta ley para el año 2013. El esfuerzo de 13.200.000 euros calculados y además con la adenda de que sean créditos ampliables, al Partido Socialista no le parecen suficientes. Y yo me pregunto, ojalá hubiesen podido ser suficientes aquellos 90 millones de intereses que hemos tenido que afrontar precisamente por sus malas políticas durante los años 2007-2011. Ojalá hubiésemos podido disponer de los 96 millones de euros de más de los necesarios gastados por el Partido Socialista simplemente en el año 2010 en gasto corriente. O ojalá pudiéramos contar con esos 500 millones de euros que ustedes dejaron a deber a los proveedores y que ahora se tiene que hacer cargo el Gobierno de José Antonio Monago y de todos los extremeños. O también podríamos haber contado con los 2.000 millones de deuda con la que se encontró el actual Gobierno de Extremadura, a pesar de la tremenda cantidad que ustedes pidieron de préstamos a los bancos. Miren, simplemente un dato. Ojalá pudiéramos contar con los 24 millones que se gastaron ustedes en propaganda durante el año 2010 en su gobierno. Ojalá pudiéramos contar con esos 24 millones que se gastaron en un año. No estamos ante un juego político, señorías. Aquí no vale todo y no cabe la demagogia. Aquí no cabe querer, a costa del sufrimiento, querer hacerse la foto. Que ustedes no quieran que esta ley se apruebe cuanto antes, sinceramente, es preocupante. Porque en el fondo parece que no quieren que se apruebe a pesar de sus palabras. Pero somos miles de extremeños los que estaremos muy pendientes de todo lo que se haga por su parte. Porque José Antonio Monago ha cumplido, el presidente de Extremadura ha cumplido, y ahora les toca a otros quitarse la careta. No me queda más que dar la enhorabuena de nuevo al presidente y a su gobierno, precisamente por el buen trabajo que han hecho con este proyecto de ley, y lamentar que no sea una realidad y no se haya aprobado hoy definitivamente. Y permítanme, señores del Partido Socialista y señor presidente, si alguna de sus señorías se ha visto lesionado, se ha visto dañado, se ha visto dolido por alguna de mis manifestaciones de la propia intervención, incluso torturado por alguna de las palabras que yo he mencionado desde esta tribuna, les digo una cosa: lo único que ha hecho este portavoz ha sido algo que el presidente de Extremadura nos dijo desde el minuto 1: utilizar el instrumento más capaz y eficaz. Ese instrumento, señor Vara, se llama decir la verdad. Muchas gracias. Gracias, señor Cantero. Finalmente, señorías, el señor consejero de Salud y Política Social cierra el turno de intervenciones por un tiempo de 10 minutos. Gracias, señor presidente. Señor Escobar,
Empezaré con una frase de don José Luis San Pedro. Deberíamos vivir tantas veces como los árboles, que pasado un año malo echan nuevas hojas y vuelven a empezar. Ese es el objeto de esta ley, que cuando pase el año malo rebrotemos en Extremadura y podamos empezar, pero con mejor fuerza y con más impulso. Yo creo que ese es el espíritu de don José Luis Sánchez San Pedro. También lo podríamos aplicar a esta ley, la que venimos hoy a debatir, y la cual le agradezco, señoría, su voto positivo para este debate de enmienda a la totalidad, porque creo que es importante que hoy hagamos todos un esfuerzo en favor del consenso que los ciudadanos esperan para la tramitación de esta ley. En cuanto a lo que usted nos está comentando, decirles que estoy de acuerdo con usted. Esta ley no se puede convertir en un texto de difícil aplicación. Por eso reitero lo que he dicho durante mi intervención, y es que ya está desarrollado, prácticamente cerrado, el reglamento que va a desarrollar la ley, lo cual garantiza el que podamos ponerla en marcha de una forma inmediata. Y por lo tanto es importantísimo. En esta ley, como usted bien dice, no podemos ir por detrás, aunque quizás hemos ido por detrás. Yo reconozco con usted que a veces las leyes tiran de la sociedad y otras veces las leyes van a remolque de la sociedad. Y estoy de acuerdo, en esta ley vamos a remolque de la sociedad, porque quizás quienes tuvieron la responsabilidad durante mucho tiempo, a pesar de lo que lo prometieron, no lo cumplieron. Y yo creo que en este momento es necesario que tanto unos como otros, los que tuvieron la responsabilidad y los que lo tenemos ahora, y este Parlamento entre todos, nos pongamos de acuerdo para poder sacar adelante esa responsabilidad que la sociedad nos está demandando, que nos está demandando a todos, no solamente a los que tenemos en estos momentos el Gobierno. También decirle que, en cuanto a las ofertas de empleo, estoy de acuerdo con usted y recordarle, señoría, que la ley incluye mecanismos para que nadie rechace un empleo que pueda suponer la pérdida de la renta básica en el caso de que sea un contrato de media jornada, por ejemplo, y que esté por debajo de las percepciones de la renta básica, o que sea un empleo temporal, muy poco tiempo, y que también permita la pérdida de la renta básica. No. Habrá personas que puedan tener un contrato temporal de corta duración y podrán seguir contando con la prestación de la renta básica. Y habrá personas que tengan un contrato de media jornada y también seguirán percibiendo la renta básica. Porque, en definitiva, esta ley no busca solamente el sustento económico, no solo dar el pez, sino también dar la caña. Y esa es la parte fundamental que yo también intentaba resaltar, de intentar darle a los ciudadanos esa caña. Y esa caña se produce cuando conseguimos que haya ciudadanos que se integran en el mundo laboral, que se insertan en el círculo del mundo laboral. Y eso se hace poco a poco, a veces. Se hace con contratos temporales o con contratos de media jornada, y más en un momento como estos de precariedad. Por lo tanto, señoría, estoy de acuerdo con usted en que hay que impulsar medidas en ese sentido, y la ley lo recoge. Es una ley revisable y ampliable, por supuesto. Y yo creo que ahí está también el consenso que hemos intentado con todos los grupos parlamentarios y también con todas las fuerzas políticas, con los agentes sociales y colectivos sociales. He puesto de manifiesto muchas de las cuestiones que se han incluido y que han mejorado el texto inicial. No hay topes previos. Estoy de acuerdo con usted, señoría. No puede haber topes presupuestarios, porque la ley lo que hace es reconocer un derecho subjetivo de las personas. Y el Gobierno tiene la obligación de presupuestar para garantizar ese derecho subjetivo. Si ponemos topes presupuestarios, pueden limitar el alcance de la ley, pero también pueden sobrepasar la necesidad presupuestaria y destinar dinero que sería para otras partidas a cuestiones que en estos momentos quizás no fueran necesarios. Por lo tanto, yo creo que hasta que se implante la ley también y veamos cuál es el alcance y la profundidad de la ley, sería irresponsable el poner topes presupuestarios. ¿No está condicionado el tiempo de duración de la ayuda? En efecto, señor Escobar, fue una petición, como he dicho aquí, de los colectivos sociales, y en eso podemos estar seguros que lo hemos puesto y que va en el texto incluido. Ha dicho usted, es una ley de las últimas de este tipo. También, por desgracia, señoría, como usted decía, vamos por detrás. Extremadura ha sido la última comunidad autónoma en tener una ley de rentas de inserción, por desgracia. Pero afortunadamente creo que es una ley moderna, es una ley actualizada y que supera ampliamente todo lo que conocemos. Supera tanto en cuantías, y se lo puedo asegurar y se lo puedo demostrar, como en derechos, como en percepciones, como en fórmulas para conseguir la integración social de la persona. Ha dicho usted que sobre el tiempo de resolución y concesión de la petición, mire, para las ayudas de emergencia social, eran unas ayudas puntuales, las famosas AISE,
Lo que había, la ley que había, daba un tiempo de resolución de 6 meses, señorías. Nosotros lo hemos acortado a 3 meses. Yo creo que es una respuesta lo más rápida e inmediata que la Administración puede dar, teniendo en cuenta que tenemos que ser garantistas en cuanto al uso del dinero público. Por lo tanto, yo creo que se ha puesto un tiempo prudencial para que no nos entallemos los dedos, y también le informo que estamos reforzando ya esa tramitación. Por ello, estamos trabajando en estos momentos, ya se está elaborando, señoría, un programa informático para la gestión de la ayuda, y por otro lado estamos planificando los servicios que tendrán que gestionar esta ayuda para mejorarlo, ampliarlo, lo que sea necesario para prestarlo. En definitiva, la filosofía de la ley es que no podemos permitir tampoco que la penuria presupuestaria que estamos viviendo las administraciones condicione el desarrollo de la ley. Este Gobierno lo ha hecho sin tener previsto la penuria presupuestaria. Este Gobierno se ha lanzado sin chaleco salvavidas y ha dicho que es un derecho subjetivo, sin límites presupuestarios. Lo que haga falta y lo que sea necesario. Y yo creo que esa es la mejor garantía para la prestación de la ley. En cuanto al Grupo Socialista, decir que, en efecto, estamos en una realidad dramática, es una cruda realidad, y no podemos mirar para otro lado. Señoría, el Partido Popular, el Gobierno del presidente Monago, no está mirando para otro lado. Aquí está una ley con fruto del compromiso con los ciudadanos. Aquí está una ley fruto del compromiso con un grupo parlamentario, y esperamos el compromiso también del otro grupo parlamentario. Dice usted la instrumentalización de la ley. Yo no me voy a referir a episodios de los últimos días, como ha dicho el presidente, pero yo creo que es el momento de que ningún grupo parlamentario instrumentalice nada, porque es el momento en el que los ciudadanos están pidiendo responsabilidad a los políticos. Dice usted de que había una iniciativa legislativa popular que solamente recaudó 27.000 firmas, consiguió 27.000 firmas. Yo le tengo que decir, señoría, que yo también considero que son excesivas, pero que fueron ustedes los que gobernaban cuando se impuso el límite de firmas para las iniciativas legislativas populares. No era este grupo parlamentario el que tenía la mayoría de la Cámara, fueron ustedes los que pusieron ese límite. Por lo tanto, claro, son presas ahora, son presas de su pasado. Decía que éramos previsores, que en 48 horas teníamos la ley. Mire, señoría, en efecto, teníamos la ley porque llevamos 6 meses trabajando hasta que tuvimos los créditos consignados. En el momento que tuvimos los créditos consignados, pues pudimos poner en marcha lo que llevábamos trabajando meses. Y luego, señoría, ha dicho usted que los socialistas consideran inaceptable el modelo que hemos propuesto de financiación de la ley. Es decir, el Grupo Socialista ha puesto una línea roja en cuanto al modelo de financiación de la ley. Ha puesto una línea roja, y yo creo que no es el momento de poner línea roja, es el momento de acercar las orillas para poder cruzar el río. Poner líneas rojas en estos momentos es volcar el proyecto de ley, es intentar tumbar el proyecto de ley, el consenso de lo que estamos haciendo gala en este momento. Usted habla de blindaje de la renta básica. Usted habla de que hay 96.700 parados de larga duración en Extremadura. En efecto, tiene usted toda la razón. Hay 96.700 parados de larga duración en nuestra comunidad autónoma. Y yo le tengo que recordar que los que llevan más tiempo en paro son los que nosotros nos encontramos cuando accedimos al gobierno, los 118.000 parados que no hemos encontrado. Y ahora tenemos que darle respuesta a esos casi 100.000 parados que generaron durante su legislatura. Y tenemos que darle respuesta a un gobierno del Partido Popular y un gobierno del presidente Monago. Y hablan ustedes de un blindaje, y hablan de un blindaje del 0,5% del PIB. Pero no dicen por qué el 0,5% del PIB. No sustentan con ningún criterio, con ningún estudio, ¿por qué tiene que ser el 0,5% del PIB? ¿Por qué no es el 0,6? ¿O por qué no es el 0,4? No, hablan de que tiene que ser 83 millones de euros si hay planes de empleo público. Pero yo le tengo que decir que ustedes mismos son presas de sus contradicciones, porque aquí tengo el borrador, el anteproyecto de ley que ustedes presentaron hace unos meses. Y en el artículo 37 hablan de la financiación. Y ustedes no dicen que haya que haber un 0,5% del PIB. Pues sí, señor Vara, porque ustedes, una vez más, caen en las incongruencias. Porque usted, señor Vara, prometió esto
En 2010, y está en las hemerotecas, aquí está, usted lo prometió y no lo cumplió. Usted dijo, usted presentó, esto lo hizo como gobierno, pero es que como oposición usted cae en sus incongruencias. Usted dice que la financiación, lo que dice aquí es que se consignarán anualmente en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura los recursos económicos suficientes para la finalización de este salario extremeño, pues que no cumple, señor Vara, que una vez más cae usted en sus incongruencias. Y yo creo que aquí hay que hacer un debate serio, un debate que los ciudadanos esperan que vaya en consonancia con lo que vamos diciendo, porque al final ustedes vienen aquí cargados de muchos titulares y de muchas promesas incumplidas, y el gobierno viene cargado de razones poderosas que son 13,2 millones de euros. ¿Y qué? Pues le digo, ¿y qué? Pues que ahora mismo hay 13,2 millones de euros y antes no había nada. Eso es la verdad, señor Fernández Vara, señor presidente del Grupo Parlamentario Socialista. Antes no había nada, usted no puso nada y ahora pues hay 13,2 millones de euros. Y el año que viene, con la implantación de la ley, como se implanta como un derecho subjetivo, cuestión que ustedes tampoco incluían en su proyecto de ley, en su anteproyecto de ley, pues nosotros sí lo incluimos como un derecho subjetivo. Y esa diferenciación sustancial es lo que permite garantizar que las partidas presupuestarias sean las necesarias para alcanzar las necesidades de la ley. Por lo tanto, yo creo que hay que dejar de poner líneas rojas que van contra sus promesas incumplidas, líneas rojas que van contra sus proyectos de ley que ustedes han presentado aquí, y vayan en realidad a hacer un trabajo sensato, que no pierdan la sensatez una vez más. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor consejero. Señorías, concluido el debate de la tramitación de totalidad de la Ley de Renta Básica de Extremadura, someto a la consideración de la Cámara la continuación o no de este proyecto de ley, en este caso ya en la comisión correspondiente. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 65 votos a favor, 65, ninguno en contra, ninguna abstención. Por unanimidad de la Cámara, continúa la tramitación de la Ley de Renta Básica de Extremadura en la comisión correspondiente del Parlamento. El segundo punto del